Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de escuela dominical y hoy vamos a centrarnos solamente en un pasaje, pero es un pasaje, hermanos, que realmente difícilmente podríamos explicarlo si no es por la guía del Espíritu Santo, si no es por su bendita palabra a través de la cual nos permite tener un atisbo de todas estas cosas tan hermosas. Pues vamos a iniciar, hermanos, con una oración para que sea nuestro Dios guiándonos en esta meditación. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella, pues tú nos das sabiduría, nos das luz, nos das inteligencia. Y también nos dejas, Padre, estas joyas tan hermosas como es este pasaje de Juan 1:14. Padre, pues sabemos que ninguno de nosotros es digno de tener tanto conocimiento, Padre, y pues te pedimos que tú nos bendigas, Padre. Gracias porque pues a través de la escritura nos abres tu corazón y nos permites conocer un poco más de ti, Señor. Te suplicamos que seas tú dándonos de tu gracia, Señor, que nos sigas dando pues paciencia y sabiduría, Padre, para poder comprenderte. E independientemente de eso, Padre, pues sobre todo que nuestra fe siempre esté fortalecida en ti. Gracias, Señor, por tu bondad y sé tú guiándonos en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy y en sus pantallas ustedes podrán observar una línea del tiempo, la cual titulé Yo soy el Alfa y el Omega, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y bien, esta línea del tiempo, hermano, nos va a ayudar a comprender aspectos que vimos en semanas anteriores y pues nos va a llevar a lo que hoy meditaremos, que es Juan 1:14. Pero recordando, hermanos, lo que nosotros veíamos ahí en Juan 1:1, pues leíamos en la escritura esta porción y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es aquí la palabra a través del evangelista Juan nos está pues mostrando qué es, quién es nuestro Señor Jesucristo. Dios verdadero es lo que aquí nos está diciendo. Y nos está diciendo que en el principio ya era el verbo, ¿no? Antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesucristo ahí estaba, ¿no? Y ustedes podrán ver una letra griega que es el alfa. Y pues bueno, esto tenemos que tenerlo presente por el pasaje que hoy meditaremos. Y también, hermanos, ahí en Juan 1:3 vimos que todas las cosas que hoy vemos fueron hechas por Él y actualmente estas cosas por Él subsisten, ¿no? Entonces vemos que no solamente Jesucristo estaba ahí, sino que también Él participó activamente en esta obra creativa de nuestro Dios, ¿no? También lo que nos compete el día de hoy es Juan 1:14 y en el cual nos dice que este verbo que ya existía antes de la fundación del mundo, pues bien, se hizo carne, ¿no? Y este es un gran misterio que se nos va a revelar a través de la escritura y que el día de hoy, con suma humildad, vamos a tratar de explicarlo, entendiendo que nuestra mente es sumamente finita, pero que pues el Señor nos da sabiduría para poder entender estas cosas a través de su preciosa escritura y por supuesto que del Espíritu Santo, ¿no? También dentro de lo que veremos el día de hoy es la forma en cómo habitó entre nosotros Dios, este Emanuel que tanto se estuvo esperando, ¿verdad? Y nos dice que este verbo que se hizo carne, que es nuestro Señor Jesús, habitó entre nosotros llenos de gracia y verdad. Estas dos palabras que más adelante explicaremos, hermanos, pero que son de suma importancia y que pues nos revelan o nos dan mucha luz de el ministerio que vino a ejecutar nuestro Señor Jesucristo. Y por último, pues nosotros sabemos que nuestro Señor murió y resucitó, pero no solamente eso, hermanos, sino que también ahora esperamos este momento en el que Él venga por su iglesia. Y pues esta es la gran esperanza a la cual nosotros estamos sujetos.
Pues vean, en un intento, ¿verdad?, por tratar de resumir una gran verdad, pues ustedes tienen esta línea del tiempo desde un inicio, que es el alfa y hasta el omega, ¿no? Dándonos a entender que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Dios verdadero. También, como lo veremos más adelante, fue hombre en todo sentido. Y pues bueno, el ministerio que él tuvo aquí, vivió entre nosotros lleno de gracia y verdad. Él murió y resucitó por causa de nuestro pecado. Ahora Él vive, ¿verdad?, a la diestra de nuestro Dios y pues todas las cosas le pertenecen a Él, ¿no? Entonces, pues hermanos, vamos a continuar y específicamente vamos a ver dos aspectos en un inicio de nuestro Señor Jesucristo, que son sus dos naturalezas, y vamos a intentar explicar a través de su palabra estos dos aspectos tan importantes. Veamos la siguiente diapositiva, hermanos. Bien, hermanos, como ustedes pueden ver en su pantalla, pues nuestro Señor Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pues vamos a continuar, a iniciar nuestro estudio, pues hablando acerca de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Juan 1.1, como lo meditamos hace algunas semanas, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Pues bueno, aquí con claridad nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Y pues no solo nos está hablando de este verbo, ¿no?, sino que nos dice que este verbo era Dios. Y lo decíamos en esa sesión, ¿quién es este verbo del cual está hablando? Pues está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, hermanos, vamos a dar lectura a Miqueas 5.2, que es uno de los profetas llamados menores, pero bueno, lo de menores no quiere decir que era de poca importancia lo que ellos decían, ¿no? Sino que, pues bueno, su contenido de sus libros era menor que, por ejemplo, Isaías, ¿no? Pero veamos, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense, nos está hablando, hermanos, que de esta ciudad, ¿verdad?, nacerá el que será el Señor de Israel, ¿no? El Todopoderoso, ¿no? El Rey de Reyes, y que sus días son desde el principio de la eternidad, o sea, desde el inicio de los siglos, antes de la fundación del mundo, ahí estaba ya nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vean también, si nosotros leemos Primera de Juan, capítulo 5, versos 20, pues ahí también nos habla acerca de algo muy interesante. Miren, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces vean, con estos dos pasajes, hermanos, podemos entender algo muy precioso. El Hijo es igual al Padre en su divinidad e igual a Él en esencia. Por lo tanto, es Dios verdadero. Aquí vemos con claridad, pues, que nos está hablando de su naturaleza divina, ¿no? Yo les decía hace un momento que Juan 1.1 me encanta porque en ese sentido comienza a dar la genealogía divina de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él era en el principio, ¿no? Ahora, por causa del pecado, era necesario que nuestro Señor se humanara, es decir, que también tuviera esta naturaleza humana, ¿no? Para ello, hermanos, vamos a Mateo 1.1, porque así como Juan 1.1 nos habla acerca de que en el principio era el verbo, pues aquí en Mateo 1.1
nos comienza a hablar de la genealogía humana de Jesucristo y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Entonces vean, aquí hay dos promesas que se le hizo al pueblo de Dios, ¿no? Primero, al gran patriarca Abraham, ¿no? ¿Cuál fue esa promesa? Abraham le dijo Dios, en ti me serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, de ti, Abraham, de esta nación que estoy creando, de esta nación que yo estoy tomando, de esta nación que no era nación, porque recordemos que Abraham fue tomado de Ur de los Caldeos, escucha la voz de Dios, cree en Él y Él va y obedece, ¿no? Entonces, por eso es que Abraham es considerado el padre de la fe y le dice, en ti, Abraham, van a ser benditas todas las familias, ¿verdad? Entonces, vean, ahí lo que le está diciendo es, Abraham, de tu simiente, de los judíos, vendrá el que será el Mesías, aquel que va a limpiar, aquel que va a derrocar el imperio de la muerte que está bajo el poder de Satanás, del diablo, ¿no? Y bueno, vimos en Mateo 1:1 que le llaman hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham, ¿por qué? Porque era descendiente de él y era judío, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo fue un judío, ¿no? También le dicen hijo de David. ¿Por qué le llaman hijo de David? Bueno, si nosotros leemos ahí en Segunda de Samuel, específicamente 7, en el versículo 16, hermanos, ahí es donde, pues bueno, yo les sugiero leer todo el capítulo, pero para tratarlo de resumir, pues es ese momento donde David ya tiene paz con todos sus enemigos y él dice, bueno, ahora yo ya tengo paz y lo que ahora voy a hacer es, pues bueno, construirle un templo a Dios. ¿Por qué? Porque pues yo ya vivo en una casa, en un palacio, pero pues Dios, el arca del pacto sigue en tiendas, ¿no? En un tabernáculo. Y dice, pues ¿cómo puede ser eso posible, ¿no? Y pues bueno, ahí Dios le da visión al profeta Natán y Natán va con David y le dice, oye, pues, pues, ¿cómo que tú le vas a hacer una casa a Dios, al Dios Todopoderoso, ¿no? Y dice, pues definitivamente no hay casa que pueda contener a Dios, pero le dice, sí, vas a hacer un templo, tú no, tu hijo, pero pues bueno, él le da una promesa preciosa ahí en el verso 16 donde le dice, tu reino será firme eternamente, ¿no? Y entendemos que cuando le dice que su reino será firme eternamente, pues evidentemente no se refiere a su descendencia, ya que en algún punto de la historia, pues alguno de sus hijos iba a morir y iba a ser necesario otro y otro, ¿verdad? Entonces, cuando él le dice, y tu reino será firme eternamente, le está diciendo, de ti, David, de tu familia, me van a ser el Cristo, ¿no? Y si nosotros estudiamos a detalle la genealogía que viene escrita tanto en Mateo como en Lucas, pues en alguno de los puntos de todo este listado que nos da de familias, pues aparece David y cada uno termina diferente, ¿no? Una con José y la otra con María, ¿no? Pero quiero seguir aquí en Mateo, hermanos, porque cuando se le dice a José que su mujer María está esperando un bebé, pues él en secreto pensaba abandonarla porque dice, ¿cómo? Pues solamente estamos desposados, aún no estamos casados y ella pues ya está por tener un bebé, ¿no? Pero se le aparece un ángel, así como a María, ahorita lo vamos a leer, le dice, oye José, no temas porque esto que está pasando pues es de parte de Dios, ¿no? Inclusive, pues José es reconocido como hijo de David, es decir, de la descendencia de David. Pero vean en el versículo, en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, se refiere a María, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vean, aquí era necesario que nuestro Señor Jesucristo así como es Dios, fuera por completo hombre, ¿no? Y aquí le está diciendo, ok, José, tu mujer María va a concebir y va a dar a luz un hijo, ¿no? Pero José dice, bueno, pero vaya, yo no he tenido ningún tipo de relación con María y cómo es que ella está embarazada, ¿no? Bueno, pues vayamos a Lucas capítulo 1 también, y ahí vamos a ver, hermanos, cómo es que
sucedió esto? ¿Cómo es que se gestó este gran acto, ¿no? Pues bueno, bien todos conocemos que María era una mujer como nosotros, pecadora también, pero pues el Señor la elige. Ahí en Lucas 1 del 30 al 35 dice así la escritura, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que ya vimos que Jesús significa el Salvador o Salvador. ¿De qué iba a salvar el pueblo? De sus pecados, ¿no? Contrario a lo que muchos pensaban, que los iba a librar de una esclavitud, pues en ese momento del pueblo romano o del imperio romano, pero pues no, era algo mucho más trascendental, ¿no? Y continuó leyendo, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y aquí nos remontamos a segunda de Samuel 7:16, donde le dice Dios a través de Natán, le dice a David, oye, tu reino será firme eternamente, ¿no? Y aquí dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, se cumple lo que se le dijo a David, ¿no? De ti me será nacido el Mesías, aquel que va a reinar por siempre y para siempre. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vean, ya es hijo de Abraham, hijo de David, hijo del Altísimo, hijo de Dios. Era necesario, hermanos, este acto tan hermoso no pudo haber sido de otra forma, ¿no? ¿Cómo es que se gestó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues como dice la Escritura, el poder del Altísimo, el poder de Dios, posó sobre María y puso este santo ser en su vientre. Sí, es verdad, de María obtuvo todos los nutrientes necesarios para que creciera, 9 meses en su vientre estuvo, pero no tuvo nada que ver con el hombre. Y esto era necesario, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo fue hombre, pero Él no tenía la misma naturaleza que nosotros. Nosotros venimos de una naturaleza caída. En el ADN nuestro, por así decirlo, aquí viene impregnado ya el pecado. Nosotros nacemos, pero nacemos muertos en delitos y pecados. Y continuamos en esta condición hasta que somos llamados por nuestro Dios y hasta que nos reconciliamos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo no tuvo necesidad de reconocer, de reconciliarse con absolutamente nadie porque Él era Dios. Y Él no tenía en ese sentido, pues una naturaleza como la nuestra, ¿no? Sí humano, de carne y hueso, pero no igual que nosotros, ¿no? Él fue tentado en absolutamente todo y nos puede comprender perfectamente, ¿no? Entonces vean, hermanos, qué precioso y qué forma tan pura y limpia en la cual se concibió nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No tuvo nada que ver un acto humano, sino que fue el poder del Altísimo posando, el poder de Dios posando en María, ¿no? Y María lo único que dice, pues respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sí, dice, voy a continuar leyendo versículos 36 al 38. Dijo, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que se llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y vean, esto es lo que quería resaltar, hermanos, la actitud de María. Dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Entonces, vean la actitud de María, no fue así de, no, pues yo ahora soy María, la gran María, ¿no? No, simplemente ella dice, Señor, soy tu sierva y haz conmigo como bien te parezca, ¿no? Entonces, vean cómo, por un lado, Juan 1.1 nos habla acerca de que Jesús es Dios verdadero, y también Mateo 1 nos dice que Jesús es un ser, fue un ser humano, es un ser humano de carne y hueso como nosotros, ¿no? Entonces, ahí están las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Y estas dos naturalezas, hermanos, están unidas, pero no están mezcladas. Están ligadas a una sola persona. Y ambas naturalezas persisten. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que es el mismo hoy, bueno, ayer, hoy y siempre, ¿no? Ahora vayamos, hermanos, a Hebreos capítulo 2. Y es muy importante lo que aquí nos dice, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla de cómo estas dos naturalezas, pues, cumplen su ministerio aquí en la tierra, ¿no? Hebreos, capítulo 2, versículos del 6 al 18, dice, bueno, desde el 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste, so- y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿De quién está hablando, hermanos? Vamos a continuar leyendo. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a todos nosotros, seres humanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vean, hermanos, cómo aquí se cumple también Génesis 3, 16, donde dice, 15, 16, donde dice, y la simiente de la mujer, es decir, ya concretamente en aquel entonces era un atisbo a lo que ahorita estamos analizando, es decir, Jesús, es decir, la simiente de la mujer. ¿Quién fue esa mujer? Pues María, ¿no? La simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente, esto es, a Satanás, ¿no? Al diablo, y lo venció. Él no pudo, nuestro Señor Jesucristo no fue detenido por la muerte, él la venció. Satanás pensaba que con esto iba a destruir toda la obra de Dios, pero lo que él no sabía es que esto era una estocada mortal para él.
y Dios le quitó, lo venció, ¿verdad? Al resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Pero vean qué precioso es entender que nuestro Señor Jesucristo quiso ejercer este ministerio. Muchos dicen, bueno, pues qué Dios tan cruel que envía a su Hijo, ¿no? ¿Por qué no pudo inventar otra cosa de salvar a estos pecadores? Pues no, la misma escritura, estas son palabras del Señor Jesucristo, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, fíjense, dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, es decir, él le dijo, pongo esta misión en tus manos y él amorosamente dijo, sí, no lo dudó, ¿no? Entonces, hermanos, qué precioso pasaje es este de Juan 1:14, tan lleno de profundidad que a veces las palabras quedan tan cortas para poder explicar tanta belleza y tanta grandeza, ¿no? Entonces, algo que también nos dice este verso de Juan 1:14 es que Él habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y bueno, pues todos nosotros, hermanos, sabemos que la gracia es la expresión del amor de Dios, ¿no? Sabemos que la gracia, pues es el regalo inmerecido de Dios para nosotros, ¿no? Realmente ninguno de nosotros merecíamos esto que nuestro Dios ha dado, pero Él decidió manifestarse, humanarse, y todo ese ministerio que Él ejerció fue lleno de grandes obras, hermanos. Fue lleno de amor, porque realmente eso es lo que expresa la gracia. La gracia expresa el amor hacia nosotros. Dice, fue y vivió entre nosotros lleno de gracia y de verdad. La palabra verdad, hermanos, literalmente lo que significa es realidad. Y lo que aquí nos está dando a entender es que ya no son meros tipos y sombras de lo que se reflejaba en el Antiguo Testamento, sino que Cristo es el verdadero cumplimiento de las promesas. Por eso dice, es lleno de gracia, lleno de amor y de verdad, es decir, este es el que estábamos esperando. No hay otro más. En él se cumplen absolutamente todas las promesas. Ya no son tipos como lo era antes, ¿no? Es decir, ya no es pues una tipología como lo era tal vez la Pascua o algunos sacrificios que ahí se manifestaban, sino que este era el verdadero. Por eso dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y algo tan importante como lo es el verbo, ¿no? Esta expresión del verbo es algo necesario para podernos expresar, ¿no? En términos gramaticales, el verbo tiene que estar, ¿no? Es lo que define la oración, ¿no? En este caso, Jesucristo vino a cambiar absolutamente todo, hermanos. Vino a quitar este imperio que tenía Satanás, que era la muerte, dice, porque Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Hoy, bueno, más bien ayer leía una porción de la escritura que me encantó y que les voy a leer. Dice de la siguiente manera, dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Si nosotros nos quedáramos ahí, hermanos, diríamos, bueno, pero qué Dios tan injusto, pues como que pecan y los perdona así como nada más, ¿no? Es lo que muchos piensan, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, pues, ¿cómo que Dios así que me va a perdonar nada más así porque sí?
Pues no, continuó leyendo este pasaje que les estoy leyendo. Dice, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es decir, nosotros como pecadores éramos culpables por todos nuestros actos, pero nuestro Señor Jesús tomó ese lugar para pagar el castigo que bien merecíamos cada uno de nosotros. Es decir, Dios no incumple su palabra, Él la cumple. Y dice aquí que Él por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. Y no lo hizo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, recibió el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. La buena noticia es que Él resucitó y que ahora estamos esperando con ansia a que Él venga, ¿no? Ahora, nosotros no sabemos cuándo sucederá esto, hermanos. Lo que sí sabemos es que Él vendrá, porque así como el Verbo se hizo carne y cumplió, pues así también nuestro Señor Jesucristo vendrá para reinar por siempre, para establecer este reino que con tanto anhelo esperamos, hermanos. Pues hermanos, hasta aquí con la explicación de Juan 1.14. Espero que las palabras hayan sido claras y pues bueno, vamos a terminar con una oración y agradeciendo a nuestro Dios por toda esta gran enseñanza que Él nos dio a través de su palabra. Amado Dios, pues cómo agradecerte este gran acto de que tú te hicieras carne. Cómo agradecerte la redención que nos has dado en nuestro Señor Jesucristo. En realidad no hay oro o plata que valga eso, Señor. No hay nada que se pueda comparar con tu preciosa sangre derramada en la cruz por causa nuestra. Señor, pues en esta hora nos ponemos delante de ti. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para darte toda la gloria y toda la honra que tú mereces. Permite, Padre, que nuestras vidas siempre sean agradecidas contigo, Señor, por esta gran salvación que tú nos has dado. Gloria a ti te damos porque el Verbo se hizo carne. Gloria a ti te damos porque vivió entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo a vivir a la altura de este llamado. Reconocemos que nuestras fuerzas nunca pondremos, pero confiamos en tu trabajo en nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, y que tengan un día bendecido.